Filosofía por Internet. Grandes pensadores. La época medieval es una época que va desde la caída del Imperio Romano hasta la llegada de Cristóbal Colón a América. Son aproximadamente 10 siglos. Algunos le llaman una época de oscurantismo, pero yo digo que no es una época de oscurantismo. Yo considero que esta época es una época que tiene muy definido y muy clara su situación por la que atraviesa. Pero aquí nosotros vamos a hablar específicamente de lo que nos trae en la filosofía. Y aquí, por ejemplo, nosotros vamos a hablar sobre los centros educativos en aquella época. Los centros educativos en aquella época van a ser los conventos, las abadías, todos aquellos centros educativos que van a fungir como universidades, como escuelas, como bibliotecas, y van a concentrar gran parte del saber. En estos lugares van a haber grandes pensadores. La característica específica es que los pensadores son, primero, pensadores teólogos, pero no son solamente teólogos, son teólogos y filósofos, o filósofos y teólogos. Y ellos consideran en esa época que la filosofía es esclava de la teología. Después un periodo en el que vamos a encontrar grandes disputas, grandes pensadores, grandes reflexiones. Todo gira, claro, en torno al poder de la iglesia. En ese tiempo es la iglesia quien va a mantener el poder. Es el tiempo en el que para decir o para hacer algunas afirmaciones había que hacerlas con mucho cuidado, porque si no, podía terminar en la hoguera. Entonces, no podían salirse de las verdades de fe, de las verdades reveladas por la fe, no salirse de esa parte. Entonces, hacer filosofía en esa época era hacer filosofía desde esos centros culturales. Las grandes reflexiones van a ir, claro, acompañadas desde la filosofía de los griegos, sobre todo desde Platón y desde Aristóteles. Vamos a encontrar también reflexiones teológicas acerca de la existencia de Dios, y muchas van a ir encaminadas hacia esa parte, ¿no? ¿Cómo fundamentar la existencia de Dios? Entonces, hablar de filosofía desde esta época es hablar desde ese punto de vista, hablar específicamente del hombre y de Dios y del mundo, claro. Y vamos a tener a grandes pensadores, muchos. En la patrística, San Agustín. Pero uno de los hombres claves de esta época, Santo Tomás de Aquino, que es como la edad de oro, la cumbre de este pensamiento. Vamos entonces a hablar de este periodo, ¿sí?, donde vamos a encontrar pues esas reflexiones que nos van a hablar sobre universales, van a hablar sobre conceptos de Dios, cómo se justifica esa existencia de Dios, si Dios es inteligencia, si Dios es movimiento, o qué es Dios. Vamos a encontrar ese poder de lo real del que habla Zubiri, esa natura naturans y la natura naturata, un hacer en el mundo. Bueno, entonces este periodo pues está lleno de grandes turbulencias. Vamos a encontrar en ese periodo a la Santa Inquisición. Hay un tribunal, y aquí todo aquel que no se sujetaba a esas verdades de fe tenía que pasar por el tribunal y muchas veces terminar quemado en la hoguera. Pero estos son los pensadores de esa época, muy interesantes. Los vamos a encontrar muy interesantes. Es cuestión de que nosotros les prestemos atención a cada uno de estos grandes filósofos. Repito, consideran a la filosofía como esclava de la teología.
Pero bien, vamos a ver a estos grandes filósofos y sus grandes reflexiones filosóficas acompañadas de reflexiones teológicas en algunos casos. Muchas gracias. Filosofía por Internet. Grandes pensadores.